Inicia el tiempo litúrgico de la Cuaresma, un retiro espiritual de 40 días, como lo llamó el Papa Benedicto XVI durante la audiencia celebrada el miércoles de esta semana. El martes murió don José Barroso Chávez, presidente mundial de Cruz Roja Mexicana y presidente de la Asociación Mexicana de Malta. En la mesa platicaré con la doctora Magdalena Ocampo y el doctor Alejandro Caballero sobre el trastorno alimenticio, la bulimia y la anorexia, un padecimiento que es verdaderamente un infierno para quien la padece y para quien vive a su alrededor. Esto y más hoy en el Pulso de la Fe. Quédese conmigo, acompáñeme. Les saludo, gracias por estar con nosotros. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. El martes de esta semana, por la madrugada, martes 5 de febrero, murió don José Barroso Chávez a los casi 83 años de edad. Él nació el 3 de junio de 1925 y voló al cielo el 5 de febrero del año 2008. Pues él fundó Cruz Roja Mexicana, fue presidente mundial de Cruz Roja durante un poco más de 10 años, presidente de la Asociación Mexicana de la Soberana Militar y Hospitalaria Orden de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, fue presidente del Patronato para la Construcción de la Basílica de Guadalupe y un hombre que pues dedicó su vida a la atención a los enfermos, a la asistencia humanitaria, un gran empresario, presidente de Compañía Cerillera La Central, también de algunas textileras en Tlaxcala. Fue verdaderamente un hombre que supo ser administrador de los bienes temporales y aliviar el dolor del ser humano que sufre, de quien poco o nada tiene en México y en todo el mundo. Descansa en paz don José Barroso Chávez. Después de una misa de cuerpo presente, presidida por el nuncio apostólico en México, Monseñor Christophe Pierre, fue sepultado el miércoles 6 de febrero. Descansen pues en paz don José Barroso Chávez. En otro tema, bueno, le platico que la anorexia y la bulimia son trastornos que se desprenden del trastorno de la conducta alimenticia. En países como España, Alemania, Italia, ya se ha legislado al respecto, pues las chicas mueren. Más o menos un 10% de las chicas ya atendidas mueren. Es una enfermedad que está matando muchas jovencitas y que ya también empiezan a padecer algunos varones. Se ha legislado ya en estos países para prohibir que se contrate a modelos con un peso por debajo de lo recomendado. También se ha reglamentado contenido de algunos programas de televisión o de radio y contenido de algunos anuncios también. La publicidad se está regulando en esos países, pues es una enfermedad que es, digamos, recibida por muchas de estas jóvenes que quieren ser como modelos aspiracionales y toman como este modelo de cuerpo a las muy delgadas. Para presentarle a usted este problema, pues posiblemente en su casa ya se esté presentando o con alguna amiga o con algún familiar, buscamos a los profesionales. Hablamos con la doctora Magdalena Ocampo, con el doctor Alejandro Caballero y primero le presenté a ella la pregunta de cómo se define la anorexia y cuáles son sus características. Esto me dijo. La anorexia nervosa es una enfermedad psiquiátrica que tiene implicaciones médicas o complicaciones médicas. Ha sido descrita desde el medioevo, no específicamente con los criterios que contamos hoy, pero sí como parte de un contexto religioso donde las mujeres se purificaban a través del ayuno. Después de esa época vino una siguiente donde se utilizaba como un medio de atraer público hacia los pueblos. Se presentó, por ejemplo, en un hombre, donde era el atractivo del pueblo. Había ingresos hacia el pueblo a través de ir a ver a este hombre que estaba prácticamente pues, en los puros huesos. Y ha ido variando conforme el tiempo ha pasado. Actualmente ya contamos con una descripción médica, pero podemos decir que esta enfermedad existe desde hace mucho tiempo, aunque no contábamos con la definición actual. No podemos decir si era un caso específico,
pero el hecho de los síntomas que presentaban los pacientes, la autoinanición inducida, nos hace pensar que, bueno, podían haber contado con algunos de estos criterios. Estos personas eran considerados, como le decía yo, como santos, como privilegiados o como el atractivo del pueblo que hacía que hubiese ingresos en esos lugares. A lo largo del tiempo, bueno, se han ido describiendo otro tipo de síntomas hasta llegar a lo que conocemos en la época actual. Principalmente pues se presenta en adolescentes. La edad de inicio es variable, hemos visto casos desde los 11 años, aunque se describen dos picos, de los 13 a los 15 años y de los 17 a los 18, pero en realidad ya no hay una edad fija. Podemos hablar de que es una enfermedad que se presenta en adolescentes, jóvenes, principalmente mujeres, son las más afectadas. Se presenta también en los hombres, pero hablamos de un caso en un hombre por 10 casos en mujeres. Es una enfermedad que tiene una incidencia muy baja. Pese a lo que se ha dicho que estamos en una epidemia de trastornos alimentarios, realmente no podemos describirla como una epidemia. Se ha visto una mayor detección de casos, eso sí, probablemente a eso se asocie, y también un mal diagnóstico. Es bastante frecuente ver que si alguien hace una dieta o alguien se salta una comida, ya la gente lo tacha de anoréxico y dice, es que tú tienes anorexia nervosa. Aunque no cumpla con los criterios, con el simple hecho de ver que no comió, a lo mejor porque no tuvo hambre, porque no tuvo tiempo, por 1000 circunstancias, la gente tiende a sobrediagnosticar este tipo de enfermedades. Hemos tenido personas que nos refieren, pacientes, juzgados como, claro, no psiquiatras, juzgados como pacientes que tienen un trastorno alimentario y realmente lo único que tienen son conductas de riesgo, conductas donde restringen alimentos y ya son tachados o diagnosticados como personas con anorexia nervosa. Yo creo que últimamente se ha mal utilizado el término y generalizado, y eso es parte de lo que ha hecho que ahora se crea que hay una epidemia. Sí hemos visto que hay inicio a edades más tempranas, que hay niñas que están mucho más preocupadas por su figura, aunque no estén enfermas. Hemos visto cambios en la actitud de las mujeres, pero no por eso podemos describirla como una epidemia o como algo escandalizante. Hay personas también que empiezan con síntomas de otras enfermedades, como por ejemplo empiezan con una depresión y pueden seguirse con un trastorno alimentario y no fue el trastorno alimentario la causa principal. Entonces es una enfermedad que puede tener muchas implicaciones médicas y psicológicas. Mire, puntualizo un poco, le recuerdo. El padecimiento se llama trastorno de la conducta alimentaria. Y dentro de este trastorno se presenta la anorexia nervosa, así se llama, y también se presenta la bulimia nervosa. Bien, Magdalena Ocampo nos definió qué es la anorexia y sus características, y después le pregunté al doctor Alejandro Caballero, psiquiatra también, sobre cómo define la bulimia y sus características. Esto nos dijo. La bulimia nervosa es un padecimiento alimentario que afecta predominantemente a mujeres entre los 12 y los 30 años de edad, aunque también los hombres resultan afectados en una proporción 10 veces menor a las mujeres. Es un padecimiento que se caracteriza por una serie de conductas alteradas que muchas veces se aprende en las escuelas o por compañeras, en diversos grupos sociales donde las jovencitas se desempeñan, y que ha predominado en los últimos 15 o 20 años, sobre todo siendo diagnosticadas en escuelas o a nivel familiar. Por otro lado, es un padecimiento que difícilmente se detecta desde el principio, dado que las características clínicas son muy tenues en un inicio y conforme se va agravando el padecimiento, pues puede ser más fácilmente detectado por el familiar o por personal de las escuelas donde estas pacientes estudian. Es un padecimiento
relativamente de reciente descripción clínica, aunque es bien sabido que ha estado presente desde hace ya muchos años y que antes se confundía con diversos patrones de anorexia nervosa y el diagnóstico era muy confuso. Le decía, es un padecimiento que se empezó a diagnosticar a mediados del siglo pasado, el siglo XX, y como le decía, está cobrando muchas vidas. Es una desgracia. Antes se identificaba con sectores de la sociedad de niveles socioeconómico altos, pero ahora está afectando también a la clase media e incluso a la clase baja. Muchas jovencitas piensan que serán exitosas si tienen unos cuerpos extremadamente delgados. Y además son manipuladoras y mienten, pues ellas controlando lo que comen, controlan su cuerpo y piensan que controlan también a su entorno. Para pensar en que en México se tiene que resolver este asunto, hay ya también la propuesta de algunas leyes, hay algunas iniciativas que en breve se subirán para ser analizadas, y también en México, ¿no? Controlar los contenidos de programas, de publicidad, de incluso algunas marcas, diseñadores de ropa, cosas de estas. Los anuncios también son muy incisivos, ¿no? Cuando muestran que solamente una mujer con un cuerpo delgado puede ser exitosa y que una gordita no lo es. Entonces, con el deseo de presentar esto y desde el pulso de la fe que tenemos, pues el ser humano que cree sabe que la vida nos viene de Dios y que la vida la contienen los alimentos, porque proporcionan vida y energía. Por eso estamos presentando este tema hoy. Bien, le preguntamos a ambos psiquiatras, a la doctora Ocampo y al doctor Caballero, sobre cuáles son los síntomas de la anorexia y cuáles son los síntomas de la bulimia, para que usted sepa identificarlos. Estos son. Los síntomas de la anorexia nervosa son una gran gama de síntomas. Podemos simplificarlos de los más frecuentes a los más raros. Lo más común es, primero, una gran pérdida de peso que las lleva a pesos muy riesgosos para la edad, para la talla y para el género. O sea, una niña que pesa mucho menos de lo que debería de pesar en relación a otra de la misma edad, de la misma estatura. Es una pérdida muy importante de peso. También se acompaña, por ejemplo, de un gran temor a subir de peso, un rechazo así impresionante a subir de peso o un temor muy grande a convertirse en obeso. También se caracteriza por el trastorno en la imagen corporal, dicho en términos sencillos. Quiere decir que ellas se ven ante un espejo y se ven terriblemente obesas, aun cuando todo el mundo les diga que no lo están, e incluso aun cuando ellas lo pueden comprobar con su propia ropa. Esto se llama alteración en la imagen corporal y es uno de los síntomas más importantes en la enfermedad y que puede hacer que sea difícil manejar la enfermedad. Otro de los síntomas que se presenta es la pérdida de la menstruación. Hablamos de una pérdida de 3 menstruaciones seguidas, 3 ciclos seguidos en una persona, en una mujer que ya ha tenido menstruaciones, y en una niña que nunca ha tenido la menstruación, pues la falta de la misma. Junto con todo esto, empieza a haber una alteración en el estado de ánimo. Empiezan a sentirse muy tristes, con mucha apatía, con dificultad para hacer cosas, aunque hay otras pacientes que aún a pesar de estar con peso muy bajo, están muy activas. No tienen ganas de hacer cosas, pero están muy activas, no pueden detener su actividad. Entonces podemos ver esta gran variedad de síntomas, desde verlas muy apáticas cuando ya el grado de desnutrición es muy severo y muy activas cuando empiezan a perder peso. En algunas otras empiezan también a presentarse síntomas como mucha ansiedad, mucha angustia, dificultad para conciliar el sueño, y esto evidentemente que se traslada al ambiente familiar y son personas que están muy irritables, se les dificultan las relaciones interpersonales, se van aislando de amistades, de familiares y de todo por varias situaciones. Una puede ser por el mismo peso bajo que ya no les permite actuar, y la otra es
por el mismo miedo a subir de peso. ¿Qué van a decir mis amigos si no como? ¿Qué van a decir si no convivo con ellos? Entonces, todo esto puede presentarse dentro de la enfermedad. La bulimia nervosa se caracteriza por una serie de síntomas que predominantemente se pueden catalogar como síntomas de ingestión compulsiva de alimentos seguidas de conductas compensatorias, cualquiera que éstas sean. En general, las conductas de ingestión compulsiva se denominan atracón, y un atracón tiene 3 características. La primera es que es una gran cantidad de alimentos, superior a la que 2 o más personas de la misma edad y del mismo sexo de la paciente consumirían bajo circunstancias similares. La segunda característica de un atracón de tipo bulímico es que esta ingestión se hace en menos de 2 horas, incluso en algunos minutos, 15 minutos, media hora, donde esta gran cantidad de alimentos se ingiere en forma voraz. Y la tercera característica del atracón es que tiene pérdida de control, o sea que aunque la paciente quiera detenerse en algún momento dado, no puede hacerlo, y solamente lo logra una vez que se han acabado los alimentos que ella tenía disponibles en ese momento, o hasta que ha quedado físicamente llena. En ese momento se llevan a cabo una serie de sentimientos, sobre todo cargados de culpa, remordimiento, arrepentimiento por haber ingerido tal cantidad de alimentos y por el miedo que tienen de subir de peso, que tratan de compensar, y esa es la segunda parte, las conductas compensatorias del atracón, que se caracterizan primordialmente y más frecuentemente por vómitos autoprovocados, aunque también se pueden observar uso de laxantes, de diuréticos, de enemas o lavativas, o incluso conductas compensatorias no purgativas, como es el ejercicio físico y como son la práctica de ayunos. ¿Cómo distinguir si se trata de depresión o de anorexia? ¿Cómo saber si la familia puede influir en este padecimiento y qué tanto los medios masivos de comunicación son responsables sobre este padecimiento? También cómo detectarlo, cómo se puede diagnosticar, cómo saber si un chico en casa está padeciendo ya este trastorno. Pues, le anticipo, generalmente se detecta a los 5 años de que inicia, ¿no? Ya cuando la jovencita está verdaderamente mal en su organismo. Todo esto después de una pausa breve. Regreso con esto y con más del trastorno de la conducta alimentaria, la anorexia y la bulimia. Continuamos en El Pulso de la Fe. Hoy estamos tratando un tema un poco distinto a lo que cotidianamente tratamos en este programa, pero es que el trastorno de la conducta alimentaria, la anorexia y la bulimia es un padecimiento que intenta engañar al enfermo pensando que será exitoso si deja de comer. Pero dejar de comer es abstenerse un poco de la vida, en el sentido del ayuno, el sentido religioso. Desde el Pulso de la Fe, ayunar implica quedarse un momento suspendido en espera de la vida que entrega Dios, pues los alimentos proporcionan vida y energía. En este padecimiento, que es un trastorno de la personalidad y de las emociones, el paciente que la sufre, en efecto, se priva de la vida
y muchas veces, al menos en un 10%, muere. Así que buscamos a los profesionales, a la doctora Magdalena Ocampo, psiquiatra, y al doctor Alejandro Caballero, psiquiatra también. Les pregunté cómo distinguir, le pregunté a la doctora Ocampo, si se trata de depresión, pues quien está deprimido no quiere comer generalmente, pero es un padecimiento distinto. ¿Cómo distinguir entonces si se trata de depresión o de anorexia? Esto me dijo. Diferencia entre anorexia nervosa y depresión es prácticamente nula. Comparten síntomas que son prácticamente idénticos. La apatía, la tristeza, la falta de ganas de hacer cosas, quizá en grados muy avanzados de desnutrición haya hasta ideación suicida, o sea, hasta ideas o ganas de morirse. Y muchas veces el tratamiento con medicamentos es prácticamente inservible. Lo que hacemos es renutrir a las pacientes. La única indicación para dar un antidepresivo en una paciente que tiene anorexia nervosa y que aparenta tener depresión es solamente que haya ideación suicida, pero en realidad de otra manera no vale la pena dar tratamiento porque son indistinguibles los síntomas y si responden van mejorando su estado de ánimo en la medida que se van renutriendo, en la medida que la alimentación va siendo más completa, que se va recuperando el peso. Igualmente van modificando su estado de ánimo, se van sintiendo más tranquilas, con un poco de más ganas de hacer cosas, hasta que prácticamente se resuelve el cuadro emocional. ¿Y los medios de comunicación? Es decir, esto es con respecto a la posibilidad de heredar este padecimiento, pero ¿hasta dónde los medios masivos de comunicación? Me refiero a prensa escrita, a radio, a televisión y posiblemente a Internet. Si bien Internet todavía no se puede considerar como un medio de comunicación masiva, sí lo consideramos ya como un medio de comunicación. Electrónico, claro, de suyo lo es. ¿Qué tanto pueden influir los medios de comunicación por algunos contenidos en algunos programas que presentan modelos idealizados como exitosos en algunas telenovelas, en algunas películas, en algunos programas que comentan sobre los artistas, ¿no? El mundo de los artistas, que si uno ya adelgazó, que si la otra está gordita, etcétera. Ya lo sabe usted. Les pregunté a estos psiquiatras qué tanto pueden ser responsables por sus contenidos los medios de comunicación. Me respondieron lo siguiente. La influencia de los medios en el trastorno alimentario descrito como anorexia nervosa no podemos decir que es algo específico. No podemos decir que es causa de los medios el que haya los casos de anorexia nervosa. Sí podemos hablar de cierta influencia, como por ejemplo los anuncios donde sugieren que un cuerpo esbelto o que una mujer exageradamente esbelta es exitosa. Sí causa insatisfacción corporal en las personas, o sea, las mujeres que ven este tipo de anuncios sí quedan un poquito a disgusto con su cuerpo. Claro, no quiere decir que esto sea la causa de un problema alimentario. Otra cuestión que influye y que no es tan directamente relacionada a los medios, pero sí al ambiente donde uno se desenvuelve, es la industria textil. Por ejemplo, ahora las tallas son tallas que hace 20 años no existían. Hace 20 años no hablábamos de una talla 0, mucho menos de una talla .0. Y ahora es algo que está preocupando mucho a las niñas y a las adolescentes, ser parte de las que pertenecen a las tallas 0. Una talla que generalmente, le digo, no existía y que sí provoca mucha angustia en las niñas. Si una mujer va y se prueba una talla que era habitualmente y no le queda, no va a pensar, no me queda porque la hicieron más pequeña. Va a pensar, no me queda porque ya subí de peso. Y esto genera insatisfacción y puede llevar a alguien a hacer dietas y entonces ya desencadenarse un problema alimentario. Pero no podemos decir que es una causa directa a los medios. Sí tienen una influencia, eso es definitivo. Hay estudios que sí corroboran que mujeres que ven revistas empiezan a verlas de cierto estado de ánimo y cuando terminan de verlas
terminan de diferente ánimo. No hablamos de depresión ni de enfermedades tan severas, pero sí cambios, sobre todo con respecto a ellas mismas. Y esto hace que haya más autoexigencia. Y si a eso le agregamos la presión social, las burlas de los amigos o de las amigas o la exigencia de la familia, pues tenemos que es un grupo de factores los que tienen que juntarse para que se presente un trastorno alimentario de este tipo. No es los medios una causa, puede ser un factor que contribuya a insatisfacción y de ahí empiezan a desencadenarse otras cuestiones que junto con otras asociaciones como familiares o problemas personales o la predisposición biológica se presenten este tipo de enfermedades. En la bulimia nervosa, la influencia de los medios ha sido exagerada en los últimos años. Es bien sabido que a través de los medios se idolatra la delgadez en una forma realmente intensa, a través de los mensajes comerciales, a través de los diversos programas de televisión, sobre todo dirigidos a audiencias jóvenes y particularmente mujeres. Sin embargo, es que hay que tomar en cuenta que esta influencia no puede ser la única causante de algún trastorno alimentario. Tenemos que considerar que existen personas susceptibles y que pueden, en un medio ambiente propicio, desencadenar un trastorno de este tipo. Si nosotros viéramos o respondiéramos a esta pregunta de otra forma y supusiéramos que los medios son los causantes de la bulimia nervosa, entonces todas las mujeres que lean una revista, que vean un programa de televisión o escuchen el radio, desencadenarían síntomas alimentarios. Esto no es cierto, lo cual nos habla de que el origen de estos trastornos es multifactorial. Eso con respecto a los medios de comunicación. ¿Y qué hay en lo referente a la familia? Le pongo el ejemplo, mire, este padecimiento ya ataca también a mujeres adultas, pues mujeres ya adultas con hijos piensan que si adelgazan extraordinariamente serán muy atractivas y muy guapas. Y entonces se privan de los alimentos. Y los diálogos entre la familia, con sus hermanas, con su mamá, con sus familiares, suele ser sobre esto. Comentan sobre dietas, sobre laxantes, sobre liposucciones, sobre tomar agua todo el día, etcétera. Incluso sobre esto de vomitar, ¿no? Después de comer mucho. Y no se dan cuenta que sus hijas pequeñas están siendo testigos de todo esto y que están tomando como testimonio de un modelo de vida exitoso a alcanzar, pues su propia madre vive haciendo esto y sus tías y su abuela también. Es decir, hasta dónde la familia puede ser un factor detonante de este padecimiento. Pues ya hay niñitas de 7, 8 años que lo padecen, ¿eh? Esto nos dijeron los psiquiatras. La familia puede tener cierta influencia para que se desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria, la anorexia nervosa. No es la causa, no podemos determinarla como causa, pero sí se ha observado que familias muy rígidas o donde no hay espacio entre los miembros de la familia, donde no hay respeto entre los integrantes de la familia, pueden ser el disparador o la causa de que una persona diga, bueno, por lo que yo sí puedo controlar es mi alimentación, no puedo controlar a mi familia, pero mi alimentación sí. O a veces la familia contribuye haciendo comentarios no malintencionados, pero sí son comentarios que hieren o que pueden ser el motor para que se inicie un trastorno alimentario, como por ejemplo decir, oye, pues tienes que bajar un poquito de peso, o mira, ya no comas porque ve cómo está tu prima muy delgadita para que estés igual. Ese tipo de comentarios que no se hacen con el afán de dañar pueden ser muy graves y pueden ocasionar que la persona, la niña o el adolescente empiece con las conductas de dietas, y una dieta sí puede a la larga llevar a un trastorno de la conducta alimentaria. La familia como tal, que sea la causa, no, pero sí puede contribuir de estas maneras que yo le comento. Ahora, hay familias donde la problemática es tan severa que el trastorno alimentario es algo protector para el paciente.
y no es que la familia lo haya generado, sino simple y sencillamente al paciente le conviene porque se protege, es su escudo o su círculo de seguridad. La influencia familiar es otro de los factores que pueden confluir para que una persona pueda generar cualquier psicopatología, en particular un trastorno alimentario. Es frecuente encontrar en las familias de las personas con bulimia nervosa que exista disfunción familiar. Esto quiere decir conflictos entre los miembros de la familia, particularmente entre los padres. Es frecuente observar también casos en las familias desintegradas o en donde existe una alta violencia intrafamiliar. Particularmente, la influencia de la familia en la concepción de la estética corporal de la persona afectada también es un elemento a considerar. Le decía hace un momento que generalmente el padecimiento se puede detectar después de 5 años que ha iniciado. Es decir, los padres no saben qué está sucediendo con su hija. La ven que duerme mucho tiempo, la ven que come poco, eventualmente se va al baño muy seguido cuando están de visita con familiares o en restaurantes. No saben qué sucede con su hija, ven que su capacidad de razonamiento disminuye. ¿Cómo pues se puede detectar este padecimiento? Nuevamente, le preguntaba sobre el tema a los expertos y le quiero decir que tanto la doctora Magdalena Ocampo como el doctor Alejandro Caballero atienden este padecimiento de manera profesional y también le quiero advertir que en torno al trastorno de la conducta alimentaria, desgraciadamente, como es un padecimiento que está muy de moda, ha habido muchos falsos tratamientos, médicos que prometen curarlo y que no lo hacen. Por eso buscamos al doctor Caballero y a la doctora Ocampo. Le preguntamos pues a ellos cómo pueden los padres de familia detectar a tiempo si sus hijos están siendo víctimas de anorexia o de bulimia. La detección por parte de los padres de un trastorno alimentario o de la anorexia nervosa al principio es muy difícil. Ya cuando el paciente o la paciente está desnutrido, pues ya cualquiera hace el diagnóstico. El detectar cambios en su conducta habitual puede ser un pequeño aviso de que algo está pasando. Que escuchen, por ejemplo, que están muy preocupadas por su peso o preocupadas por hacer una dieta o ya incluso haciendo una dieta, ahí hay que estar al pendiente de qué va a pasar con esa niña o esa adolescente o esa mujer o ese hombre, porque el iniciar dietas puede llevarlos a una desnutrición, quizá no porque ese sea el objetivo, sino porque pierden el control a la mitad del camino. Otro dato de importancia que pueden observar los papás es, por ejemplo, cuando las niñas o los adolescentes dicen, ya comí. No, ya no quiero comer porque ya comí en la escuela. Me invitó mi amiga fulana o me invitó mi primo. Y empiezan a cambiar lo que habitualmente hacían. Ya no comen con la familia, dicen que comen en otros lados. Esto puede ser, no quiere decir que sea el síntoma o que ya está sucediendo, pero sí un foquito rojo que llame la atención de los padres simplemente para observar qué es lo que pasa en esa persona. Cuando se sospecha que puede haber vómito autoinducido, cuando los papás empiezan a ver que se paran inmediatamente después de comer, porque puede haber pacientes con anorexia nervosa que además se induzcan el vómito. Estas pacientes o estas personas se levantan inmediatamente después de comer, se observa que salen del baño con los ojos muy irritados, llorosos, con pequeñas lesiones rojas en la cara como puntitos rojos. Esto puede hacer pensar o sospechar a los padres de que algo está sucediendo. Obviamente ya cuando se agrega la pérdida de peso, pues ahí es cuando todavía hay que poner más énfasis, y si esta pérdida de peso es rápidamente progresiva, es el momento de tomar acción y llevarla con alguien que pueda determinar si es o no es un trastorno alimentario para tener un tratamiento a tiempo. Bueno, la detección de la bulimia nervosa a nivel familiar a veces es un poco complicada, y es que se trata de un padecimiento íntimo.
Me refiero a que las conductas se llevan a cabo aisladas del resto de la familia, obviamente, ¿no? Con la intención plena de la paciente de no ser descubierta, sobre todo cuando se trata de conductas purgativas como el vómito, el uso de laxantes, diuréticos o enemas. Sin embargo, hay algunos signos de utilidad. Por ejemplo, si la paciente o la persona en cuestión se levanta inmediatamente después de comer al baño como una rutina, esta es una conducta sospechosa. Otra de las conductas es que salga del baño con la mirada inyectada o con pequeños moretoncitos del tamaño de la punta de un alfiler y no muy abundantes alrededor de los ojos, signo del gran esfuerzo que sobre todo las bulímicas que inician hacen para poderse provocar el vómito. Existe también un signo que describió la persona que originalmente nos dio la descripción clínica de la bulimia nervosa, que es el signo de Russell, que se trata de una excoriación o una cicatrización cuando esto es crónico, o incluso nada más un cambio de color en la piel del dorso de la mano de la persona que practica el vómito. Generalmente la mano afectada es aquella que usa para escribir o hacer sus actividades. En estas circunstancias, otra de las manifestaciones físicas puede ser el desgaste de los dientes, los cuales crónicamente cambian de color, se pueden fracturar, se pueden desgastar de la parte del medio hacia afuera, sobre todo los dientes superiores. La competencia entre las amigas, por ejemplo, en la secundaria, en la preparatoria, esa competencia por lucir cuerpos más hermosos, más atractivos, esa competencia por ser exitosas o populares o ser líderes del grupo de las amigas, puede ser también un detonante de esto. Y además, concretamente, la pregunta directa, ¿puede causar la muerte la anorexia o la bulimia? De esto hablamos con los psiquiatras y esto se lo presentaremos después de una pausa. Es breve, regreso con esto y con más. Vuelvo también con la audiencia presidida por el Papa Benedicto XVI y su comentario en torno al inicio de la Cuaresma en esta semana, el miércoles de ceniza. Continuamos en más del Pulso de la Fe con este bello Cristo que hemos traído para usted, una pieza extraordinaria por su belleza, es de madera tallada sobre una cruz de madera también, un trabajo bruñido y hoja de oro sobre la cruz, y el Cristo, como ve, pues extraordinario por su sencilla belleza. Continúan más de este tema, la anorexia, la bulimia, el trastorno de la conducta alimentaria. Le pregunté a la doctora Ocampo y al doctor Caballero si acaso puede ser causante de muerte esta enfermedad, y esto me respondieron. La anorexia puede causar la muerte, sí, en varias situaciones. La más común es por el suicidio, que va prácticamente de la mano asociada a las complicaciones médicas que ocasiona la desnutrición. Dependiendo del tipo de anorexia nervosa del que estemos hablando, hay el tipo que solamente restringe y hay el tipo de pacientes que además de restringir se autoinduce el vómito o usa también laxantes. El abuso del vómito o abuso de laxantes puede llevarlas a una condición médica que se llama desequilibrio hidroelectrolítico, que hay una descompensación de los electrolitos del cuerpo y de los líquidos, y sí puede llevarla a la muerte en caso de que se abuse de los laxantes o haya un vómito excesivo. También puede haber, por ejemplo, fracturas, porque una de las complicaciones muy comunes en la anorexia nervosa es la osteoporosis,
y fracturas sin necesidad de que la persona se caiga o se golpee. Puede haber una fractura espontánea y al haber un hueso fracturado puede haber liberación de pequeñas porciones de grasa que pueden ocasionar complicaciones cerebrales o incluso la muerte, causando problema pulmonar. Otra de las complicaciones es que el cerebro se hace muy pequeño, se va reduciendo de tamaño asociado a la desnutrición. Y bueno, un cerebro que ha disminuido su tamaño por desnutrición es un cerebro que difícilmente reacciona ante los estímulos externos, es un cerebro que hace que la persona esté con síntomas de depresión y estos síntomas sí la pueden llevar a un intento suicida o incluso a un suicidio, ¿no?, consumado. Entonces tenemos por dos circunstancias la posibilidad de la muerte causada por la anorexia nervosa. No podemos decir, bueno, ya le dio anorexia nervosa, se va a morir, porque el cuerpo es muy sabio y afortunada o desafortunadamente se va adaptando a las situaciones que va provocando la desnutrición. Entonces, son personas que pueden vivir 20 o 30 años desnutridas, claro, complicándose médicamente a lo largo del tiempo, pero no quiere decir que porque ya se desnutrió y lleva un año con la anorexia nervosa, eso la va a matar. No, el cuerpo tiende a adaptarse, pero sí pueden darse circunstancias agudas o situaciones agudas como las que le menciono que pueden llevarla a la muerte. También el aspecto emocional es muy importante. Les decía yo que el único motivo para dar un tratamiento antidepresivo sería que la paciente refiriera ya las ideas de muerte o una planeación suicida como tal, porque sí, esta es una de las causas de muerte para la anorexia nervosa. La bulimia nervosa per se no causa la muerte, sin embargo las complicaciones médicas que muy frecuentemente este padecimiento alimentario causa, sí. Y esto es de tomar en cuenta en función de que a través del vómito, además del contenido de alimentos, también se sacan elementos indispensables para el funcionamiento del corazón o del cuerpo en general, como es el potasio. Entonces baja el potasio con el vómito crónico y eso puede causar calambres o incluso un paro cardíaco, que el corazón hay que considerar que también es un músculo y puede sufrir de esta situación. Otra de las complicaciones médicas que pudiera causar la muerte es que el esófago, que a lo largo del tiempo está sometido a tan altos niveles de acidez, se haga duro en un principio, se cicatrice y después se malignice, o sea, que desarrolle un cáncer que después pueda llevar a la muerte a la persona afectada. En particular, las complicaciones médicas de la bulimia nervosa son muy severas en relación a los dientes, al resto del cuerpo, pero no ocasionan la muerte en forma frecuente. Pues ya ve usted, sí puede causar la muerte. Es verdaderamente un infierno esta enfermedad para el pobrecito paciente que le está sufriendo, pero también para su entorno, para los papás, para los hermanos, para los amigos y amigas también. Y les cuestioné sobre esto a los doctores, concretamente a la doctora Ocampo. Le pregunté, ¿puede ser detonante de este padecimiento esa competencia que se da entre amigas por ser exitosa, por ser guapa, bonita, por ser líder del grupo? Esto me dijo. No podemos hablar de una competencia como causa de la anorexia nervosa. Sí se ha visto que los comentarios de las amigas o las actitudes de las amigas pueden ser imitadas por otras. Sí se ha observado. A veces se habla de contagio, que no es un contagio como si yo le contagiara una gripa, ¿no? Pero sí se imitan este tipo de conductas. ¿Por qué? Porque genera insatisfacción el ver que, por ejemplo, mi amiga bajó de peso y todo mundo la alaba, todo mundo la tiene en lo alto, la invitan a todos lados y a mí no, porque a lo mejor yo no estoy como ella. Eso puede ocasionar una imitación, no del trastorno alimentario, pero sí de las conductas que las pueden llevar o poner en riesgo a lo mismo. Incluso hay amigas que no se imitan, sino que una le aconseja a la otra, oye, ¿quieres bajar de peso? Pues no comas, y si además vomitas, vas a bajar más rápido. Entonces, sí podemos hablar de que se comparten algunas cuestiones, algunas ideas, pero no es la causa. Puede desarrollarlo, puede competir,
pero no es la causa. Pues este es ese trastorno tan terrible que le hemos estado presentando. Finalmente, le pregunté a Magdalena Ocampo sobre una gran conclusión, ¿no? ¿Cómo puede ella resumir este padecimiento que vive ella tratando y atacando? Y esta es la conclusión que ella me dio. Para concluir, podemos resumir que la anorexia nervosa es una enfermedad causada por múltiples factores, no se lo podemos atribuir a uno solo, tienen que conjuntarse una serie de factores para que ésta se presente. Es una enfermedad difícil de detectar al inicio, no muy difícil a medio camino, y una enfermedad que puede desencadenar complicaciones médicas muy severas y algunas de ellas irreversibles, pero es una enfermedad que tiene tratamiento, es una enfermedad para la cual hay salida. Si se hace la detección oportuna y un tratamiento adecuado al inicio, las posibilidades de que la persona salga de la enfermedad son muy altas. Es importante tomar en cuenta los signos y los síntomas de los que hablamos para que los padres puedan detectar conductas raras y hacer un diagnóstico a tiempo. El manejo tiene que ser por un equipo interdisciplinario dirigido por un psiquiatra, donde tienen que intervenir en algunas ocasiones algunos médicos como internistas o endocrinólogos. El equipo está básicamente conformado por psicólogo, psicoterapeuta, nutriólogo y a la cabeza el psiquiatra. Las complicaciones médicas sí tienen que resolverse a través de otros médicos, pero tiene que haber una comunicación entre el equipo. Si todo se hace de manera separada, las posibilidades de que el tratamiento sea exitoso son muy bajas. Entonces, tomar en cuenta todo esto. Hay lugares serios, económicos, accesibles, donde pueden acudir a tratamiento. No necesariamente tienen que ser en lugares que para muchas personas son inalcanzables. Hay opciones, hay alternativas a nivel gubernamental, se están abriendo otras a otros niveles y será cuestión de detectar y tratar a tiempo. Bueno, le pedí también su conclusión al doctor Alejandro Caballero y mientras usted escucha y ve esta conclusión, verá en pantalla los números de teléfono de ambos médicos, pues es una información que también le tenemos que entregar. Si acaso usted tiene algún padecimiento en casa o conoce de alguien, puede referirlo con estos médicos. Concretamente, Alejandro Caballero tiene todavía tiempo en su agenda de pacientes nuevos. En el caso de ella, ya no, tiene la agenda muy saturada y además se desempeña en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Verá usted los teléfonos en pantalla y esta es la conclusión que me dio el doctor Alejandro Caballero. Como conclusión, puedo decir que aunque los trastornos alimentarios per se aún no constituyen una epidemia propiamente dicha, sí es cierto que con mayor frecuencia se están detectando casos. Esto posiblemente debido a que los médicos, en especial los psicólogos, los psiquiatras, los nutriólogos, están más sensibilizados a diagnosticar el problema y también porque existe mayor información a nivel general, a nivel de la población. Por otro lado, es necesario que existan más clínicas de atención de este tipo de trastornos, ya que aunque la bulimia nervosa en sí es un padecimiento que tiene algunas características específicas y que como tales pues pudiéramos pensar que su prevalencia pues no es comparable a la de las enfermedades cardiovasculares, a la diabetes tan frecuente en México, etcétera. Y hasta ahí el tema del trastorno de la conducta alimentaria, la anorexia y la bulimia. En otro tema, en otra información, le presento enseguida lo que el Papa Benedicto XVI entregó como catequesis durante la audiencia general que este miércoles celebró en el Aula Paulo VI con los peregrinos que acudieron a Roma para encontrarse con él. El Papa Ratzinger meditó sobre el inicio de la Cuaresma, particularmente sobre el miércoles de ceniza, y esto dijo: Queridos hermanos y hermanas, hoy, con el rito de la imposición de la ceniza, la Iglesia nos introduce en la Cuaresma, que es como un gran retiro espiritual de 40 días, en el cual se nos invita a redescubrir el don de la fe recibida con el bautismo y acercarnos al sacramento de la reconciliación, poniendo nuestro esfuerzo de conversión interior
bajo el signo de la misericordia divina. Convertirse es acudir a la escuela de Jesús y seguir dócilmente sus huellas. A la luz del Evangelio, la Iglesia propone a los fieles algunos compromisos específicos para este itinerario: la oración, el ayuno y la limosna. Sobre esto último he querido detenerme en el mensaje para la Cuaresma de este año. El cristiano está llamado a no idolatrar los bienes terrenos, sino a utilizarlos como medios para vivir y ayudar a los necesitados, imitando así al Señor, quien según San Pablo se hizo pobre para enriquecernos con su pobrezza. Saluto con affetto E ora il Papa saluta i pellegrini di lingua spagnola ed ecco quali saluta i fedeli che provengono da questi paesi, li elenca ora il Papa. En particular a los fieles venidos de San Sebastián, de las parroquias de El Salvador, de La Roda y de San Juan Bautista de Carvalho, a la Asociación Palabra, Culto y Buenas Costumbres, así como a los demás grupos procedentes de España, México y de otros países latinoamericanos. Lasciamoci guidare dalla Vergine Maria nel cammino quaresimale e giungeremo rinnovati interiormente alla celebrazione della Pasqua di Cristo, rivelazione suprema dell'amore misericordioso di Dio. Auguro a tutti una santa Quaresima e molte grazie. Os deseo a todos una santa Cuaresma. Muchas gracias. Al término de la audiencia impartió la bendición apostólica, como siempre. Se la entregamos enseguida. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Con esto terminamos por ahora el pulso de la fe. También he de darle el muy grato anuncio de que el Papa ha concedido indulgencia plenaria con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, con motivo de la solemnidad de la Virgen de Lourdes. Así es que puede ganarse indulgencia plenaria del 6 al 11 de febrero. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Todavía está usted a tiempo. Como siempre, los requisitos: confesión y comunión sacramental, un Gloria, un Padre Nuestro, un Ave María, rezar por las intenciones del Papa y hacer alguna obra piadosa en favor de los enfermos o de quienes atienden a los enfermos. Gracias por haber estado con nosotros. A nombre de la producción de este programa y mis compañeros y el staff técnico del Proyecto 40, le agradecemos que haya estado con nosotros. Le deseamos una feliz semana.